Isaías capítulo 40, verso 3 dice así su palabra: voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Nuevamente vamos a leerlo, ¿ok? Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Quiero tomar la palabra camino, y cuando hablamos de camino, estamos hablando de una vía para transitar. Y cuando hablamos de una vía para transitar, se nos ha enseñado que hay avenidas, que hay carreteras, que hay pistas, que hay carriles. También cuando hablamos de camino, que es el tema de hoy, estamos hablando de un recorrido, estamos hablando de una ruta, estamos hablando de un trayecto. Y también cuando hablamos de caminos, estamos hablando de una dirección. Yo creo que cada uno, Dios nos ha dado un camino. Amén. Y cuando hablamos de una dirección, estamos hablando de un destino. Proverbios capítulo 14, verso 12, dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su camino son caminos de muerte. Hay caminos que al hombre le parece. Es su pensamiento, es su punto de vista. Hoy las personas piensan que ellos pueden guiarse, piensan que ellos pueden controlarse, piensan que ellos pueden tomar el control de sus vidas. Y a pesar que ellos desean el bien, no saben que van hacia la muerte. La ventaja que usted tiene y que yo tengo en Dios es que Dios sabe cómo termina cada camino. Esa es la ventaja que usted y yo tenemos. Que Dios está por encima de nuestros caminos y está por encima de nuestros pensamientos. Y siempre será así. Ahorita recordando este capítulo, me hace recordar a Lot. ¿Se acuerda Lot y a Abraham? Hubo un momento donde Lot y Abraham estaban peleando. Pues ellos no estaban peleando sus pastores, porque habían rebaños y cada uno contendía por su rebaño. Y Abraham dijo: no es bueno que vivamos así. No es bueno porque vamos a tener problemas y yo no quiero que perdamos nuestra amistad como familia. Entonces, si usted escoge la derecha, pues yo me voy para la izquierda. Si usted escoge para el norte, yo me voy para el sur. Pero usted escoja porque yo me quiero separar de usted. Y dice la palabra que Lot escogió la llanura. La llanura, ¿qué puede ser? Es algo que plano. ¿Listo? Pero Abraham escogió ¿qué? Las montañas. Y me encanta que en las montañas Dios le dice a Abraham: alza tus ojos y mira todo lo que tienes, todo tu alrededor, porque todo eso será para ti y para tu descendencia. La visión en la llanura es una visión muy limitada, es una visión muy recta, es lo que usted alcanza a ver. Pero usted cuando va a las alturas, usted cuando está en las alturas con su Padre, su visión es más amplia. Amén. Entonces, esa es la ventaja de andar con un Dios que vive en las alturas, que sabe a dónde termina cada camino. A pesar que ahorita veamos algo plano, algo muy limitado, pero Él sabe cuál será el destino y el final de cada uno de nosotros. Y yo prefiero estar amarrado y aferrado a Él que a lo que digan las personas, que a lo que diga la gente. ¿Por qué estas personas no saben que van hacia la muerte? ¿Por qué estas personas, si saben que hay una trampa, por qué se precipitan para ir hacia ella? ¿Por qué? La respuesta está en Salmos capítulo 119, versículo 105, y donde nos enseña la palabra que lámpara es a nuestros pies la palabra y que alumbra nuestro camino. Si las personas van rumbo al matadero y si van rumbo a la muerte, es porque realmente no saben que van hacia allí.
Porque si usted le dice, no se meta por allí, usted no se mete, ¿sí o no? Pero como el mundo está gobernado por tinieblas, como el mundo no tiene esa luz, no tiene esa respuesta, la 119, versículo 105, para que un día usted lo lea detenidamente todos esos versículos. Mire, el mundo no sabe hacia dónde va porque no tiene luz. Me gusta dar este ejemplo y usted lo sabe, que si usted anda a ciegas, usted se va a chocar. Usted va a caer en un barranco. Dice que la palabra es nuestra lámpara. ¿Qué es la palabra? Es nuestra lámpara que alumbra nuestro camino. Y si usted va caminando y tiene una buena luz, usted sabe los tropiezos que hay. Y si usted ve los tropiezos, ¿usted qué va a hacer? Los va a evitar y va a continuar. Esa es la ventaja de andar con la palabra. Que el que anda con la palabra no va a tropezar, va a continuar. El que anda en la oscuridad está improvisando, se vive cayendo, vive improvisando, vive desviándose porque no tiene una luz clara. ¿Ok? Quiero dar una referencia, una nota ahí para que los que están apuntando, quiero dar un consejo, porque yo creo que la palabra de Dios son consejos. Yo creo que Dios no obliga a nadie a ser hijo de Él. Yo le doy un consejo a usted, usted verá si lo toma o lo deja. Y me encanta el libro de Proverbios, porque el libro de Proverbios es un libro de consejos. Muy poco lo leen, pero si usted quiere ser sabio, escuche muy bien, si usted quiere llegar a ser sabio, le invito a que lea Proverbios. Mire, Proverbios tiene 31 capítulos, un capítulo lo puede leer por día. Proverbios se halla 73 veces la palabra camino en la versión Reina 60. 73 veces. Es el segundo libro que se halla más en todos los libros de la Biblia. 73 veces se halla la palabra camino. Si usted no se quiere desviar, si usted quiere llegar al destino y al propósito de Dios, le invito para que comience a leer Proverbios. Porque si me enseña 73 veces la palabra camino, esas 73 veces me va a decir algo. Amén. Son 73 cosas que de pronto nos pueden ayudar para que nosotros podamos llegar al destino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Entonces le dejo allí como referencia, como una nota, como un consejo, como es el libro de Proverbios. ¿Listo? Vamos al contexto de Isaías capítulo 40. Y el contexto de Isaías capítulo 40, Isaías profetiza un retorno. ¿Qué es un retorno? Un regreso. Eso es un retorno. Un retorno es un regreso. Isaías, a pesar que el pueblo no era cautivo, Isaías, Dios le da la ventaja. 750 años, Dios le permite que él vea un retorno. Es que el que anda con Dios siempre ve mucho más allá. Vio lo que había pasado en 750 años. Eso es impresionante. Esa es la ventaja de andar con Dios. Que el que anda con Dios sabe las cosas que van a pasar. 750 años Isaías vio el retorno. Un retorno de un pueblo que estaba en Babilonia. Israel o Judá fue llevado a cautivo a Babilonia por causa de la desobediencia. 70 años el pueblo vivió en Babilonia. ¿Y por qué vivió en Babilonia? Porque el pueblo prefirió no hacerle caso a Dios. Babilonia no hablaban hebreo. Babilonia no adoraban al verdadero Dios. En Babilonia se tenía otra cultura. ¿Usted alguna vez ha vivido eso? Estar en un país que ni siquiera usted sabe el lenguaje de ellos. Estar en una cultura diferente a la suya. Y usted poder hacer cosas y no poderlas hacer. ¿Usted alguna vez se ha hallado en esas? Y peor aún, esclavos. Por 70 años el pueblo fue esclavo en ese lugar. En ese lugar
El pueblo fue obligado a abandonar su fe. En ese lugar el pueblo fue obligado a abandonar su Dios. ¿Recuerdan la historia de Daniel? Que le obligaron a comer la comida del rey. Y Daniel dijo que no, que él no se contaminaría y que él se mantuvo íntegro. ¿O se acuerdan la historia de los 3 muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron llevados al horno por no adorar una estatua de oro? ¿O se acuerda cuando Daniel oraba 3 veces al día? Porque como no había un servicio, como no había un culto, como no había un lugar para ir a orar, él oraba en su habitación, y por causa de orar fue llevado y fue juzgado y fue metido al foso de los leones. Es decir, en Babilonia, en ese reino, en esas circunstancias no era fácil vivir. El pueblo antes tenía la libertad y la había perdido, pero Dios fue bueno, iglesia. ¿Cuántos creen que Dios fue bueno? Babilonia, en Apocalipsis capítulo 17, versículo 5, Babilonia representa la madre, perdóname la expresión, de todas las rameras. ¿Qué representa la madre de todas las rameras? Que desde Babilonia se desprenden todas las religiones del mundo. Babilonia actualmente, el significado de Babilonia en el original es Babel. ¿Se acuerda de la torre de Babel? Que Dios hizo que su lenguaje no se entendiese porque estaban construyendo una torre y que ellos pensarían que llegarían al cielo, y Dios vino y confundió sus lenguas, y Dios le puso a ese lugar o le colocaron en ese lugar Babel. Bueno, Babilonia se desprende de una raíz, Babel, y significa confusión. Eso representa a Babilonia. Hoy actualmente Babilonia es Roma. Y lo que le quiero enseñar, pues va a sonar un poco fuerte. De allí se desprende la madre de todas las religiones. Que usted lo sabe, yo también lo sé. ¿Qué te quiero decir, mis queridos hermanos? Que de allí nacieron muchas religiones, muchos pensamientos, muchos dogmas, muchos pensamientos libres. Y eso se le llama hoy en día sincretismo. Usted lo puede buscar más. Y el sincretismo es la mezcla de un pensamiento, de un autor, de un filósofo, y querer acoplarlo a mi gusto. Hoy la gente quiere creer a lo que quiere. Toma un poquito de allí, toma un poquito de allí, toma un poquito de allí y dice yo creo en esto. Eso se llama sincretismo. Tomar posiciones de varias corrientes, unirlas y decir que ahora usted vive para aquello. Hoy la gente cree en cualquier cosa y no cree en Dios. Prefiere creer en platillos voladores, prefiere creer en extraterrestres, prefiere creer en cuantísimas, muchas cosas, y no quiere creer en este libro más exacto y más correcto de toda la historia de nuestra humanidad. ¿Aló? Eso representa a Babilonia, mis hermanos. A pesar que no estamos allá, hoy en día eso se hace manifiesto en las calles. Hoy la gente quiere creer en lo que quiere, valga la redundancia. Hoy la gente se ha conformado a adorar el Dios que ellos mismos han formado. Mire que Nabucodonosor hizo una estatua. Hoy la misma gente se idolatra. Hoy la misma gente se cree Dios. Y ese es el peligro que el pueblo de Israel estaba viviendo para aquella época. Y ese es el peligro que también hoy estamos viviendo nosotros. Pues gracias a Dios que nosotros fuimos injertados. Porque nosotros no éramos pueblo. Nosotros no éramos nación. Nosotros también éramos gentiles. En nuestra vana manera de vivir éramos corruptos a los pensamientos del Padre. Pero gracias a la misericordia y al Espíritu Santo que nos dio su adopción, hoy somos hijos de Dios. Amén. Por misericordia. Sí, creemos que la salvación, dice el apóstol Pablo, se desprende de los judíos, pero por gracia llegó a usted y también llegó a mi vida. Dice la palabra que por gracia sois salvos por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo. Entonces ese es el peligro, que nosotros podemos mezclarnos y podemos perder la originalidad de lo que representa ser un hijo de Dios. ¿Listo? Entonces Dios levantó hombres. Por ejemplo, Daniel dice que halló la ley. Y cuando él halló la ley y comenzó a leer, él halló que Jeremías había dicho que 70 años
Era el tiempo propicio para que el pueblo retornara y regresara por el camino hacia Jerusalén. Eso es maravilloso. Cuando Daniel observa esa profecía, Daniel dice: Señor, se ha cumplido el tiempo. Señor, se ha cumplido las facetas. Queremos volver a nuestra tierra. Y sí, en un periodo de 110 años, Daniel no va. Dios usó varios hombres, les voy a nombrar en esos 110 años a través de la historia. Dios usó a Zorobabel, que fue el primer sacerdote que bajó a reconstruir, y él fue el encargado de colocar el fundamento de la ciudad. Él fue el encargado de colocar el fundamento del templo. Más adelante fue Esdras, y Esdras fue el encargado de levantar la oración a Dios. Él fue el encargado de levantar el templo, en sí todo el sacrificio sacerdotal. Y por último, el nombre que me encanta, Nehemías, el copero, el gobernador, fue también enviado por medio del rey, y él fue encargado de levantar las murallas. Él fue el encargado de levantar las 12 puertas de Israel, que un día determinado, cuando Dios lo permita, lo enseñaremos. ¿Listo? Lo que me llama la atención de estos tres hombres es que Dios despertó el espíritu para que ellos volviesen al lugar donde eran. Y yo creo que Dios en esta generación va a despertar un espíritu. Otra vez yo digo esto: Dios va a despertar un espíritu. Dios va a despertar un deseo para salir de Babel, para salir de Babilonia, para salir de las costumbres de esa corriente y poder volver a la verdadera adoración, al verdadero Dios, volver a nuestra fe genuina y verdadera. Y Dios quiere usar esta generación. Dios siempre necesita un estandarte. En Pedro, no recuerdo si es primera o segunda, dice que no hay palabra profética más segura que esa, que es como una antorcha. Ok, la palabra es la antorcha, pero la palabra necesita a alguien que tome la antorcha para que guíe. Aló. Hoy tú necesitas tomar la antorcha por tu casa. Hoy tú necesitas tomar la antorcha por tu familia, porque todos nos bajaban por grupos, bajaban las personas que Dios había levantado para esa época. Ahorita les seguiré hablando. Claro, cuando ellos regresaron no fue fácil, mis hermanos. Hubo oposición, hubo cansancio, hubo desaliento, pero Dios entregaba esperanza. Y lo más importante, cada persona cerraba un ciclo. Bueno, yo quiero tomar 5 aspectos de Isaías capítulo 40. Ahora sí, voy a comenzar a predicar. Todo lo demás fue una introducción, para que usted y yo nos hallemos en el verdadero contexto de lo que Dios hoy quiere para con nosotros. Hoy queremos retornar al camino. ¿Cuántos quieren volver? Y he hallado 5 aspectos. El primer aspecto, vamos a leer el versículo 1 de Isaías capítulo 40. Dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. ¿Sabe? La palabra consolación se halla ¿cuántas veces? 2 veces. Es decir, es una afirmación de Dios, es una confirmación. Dios es el más interesado que nosotros estemos consolados. La palabra consolar es bálsamo. La palabra consolar es bienestar. La palabra consolar es gusto. La palabra consolar es gozo. En otras palabras, Dios va a colocar un gozo. Dios va a colocar un aire nuevo sobre nuestra generación, para que realmente nosotros levantemos los ánimos caídos de aquellos que están en cautividad. Póngase a pensar ellos volviendo a Jerusalén. Tan contentos que éramos en Babilonia. No, ellos estaban gozosos, ellos estaban contentos porque se había cumplido el tiempo. Y Dios va a colocar eso en nuestros corazones. Va a colocar un espíritu de consolación, donde todo aquello que fue tristeza, de todo aquello que fue amargura, de todo aquello que fue una cárcel, hoy hay libertad, hoy hay bálsamo.
El bálsamo es un ingrediente tan refrescante que cuando alguien está herido encuentra una frescura, encuentra una sanidad. Que cuando alguien está sediento encuentra una sed saciable de todas aquellas cosas que solamente en Dios se pueden hacer. Vamos a leer el versículo 2. Habla al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. La segunda característica para volver es tiempo cumplido. Tiempo cumplido. Me gusta el versículo 2 porque dice en la última parte que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. En otras versiones aparece que ellos recibieron doble lección, que aprendieron la lección. Los procesos no son para matarte, los procesos son para enseñarte. Y como dijo alguien por ahí, si a usted no le gusta la sopa, ¿cuántas tazas le dan otra vez? 2. Y el pueblo de Israel fue corregido, fue disciplinado doblemente en ese lugar. Pero Dios le dice, habla al corazón de ellos y decirle que el tiempo se cumplió, que yo he perdonado sus pecados. Dios estaba amargado, Dios estaba disgustado con la nación de Israel. Por 70 años Dios le había dado la espalda, pero ahora Dios le dice que llegó el tiempo donde yo los perdoné. Eso es lindo. Vamos al versículo 3, por favor, que fue el versículo que iniciamos. Nuevamente vamos a leerlo. Voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, enderezá calzada en la soledad a nuestro Dios. Yo creo que el punto 3 es el punto más principal y más importante de esta enseñanza, de lo que Dios me está dando a compartir a ustedes, iglesia, que es preparar camino. Cuando me dice que el camino se debe preparar, entonces, ¿cómo está el camino? Está mal. Póngase a pensar, 70 años que ellos no pasaban por ese camino. Ahora ellos debían volver por ese camino. ¿Cómo estaba ese camino? Piedras. Yo creo que la arena lo había borrado. Ya no había camino. Por eso dice, preparad camino. Y Dios es muy inteligente. Y Dios no enviaba a la familia completa. Dios enviaba a las cabezas. Porque las cabezas, los príncipes, eran los encargados. Escuche muy bien lo que te voy a decir. Los príncipes en esa época eran los encargados de limpiar los escombros, de de limpiar el camino para que esa generación pueda pasar. Yo quiero decir, yo creo que le tocó a usted. Yo creo que me tocó a mí. Limpiar el camino para que esa generación llegue a Jerusalén, llegue a Judá, llegue a oficializar culto a Dios. Hace unos días pasé por una cuadra que tenía como unos 3 años que no pasaba por allí. 3 años. Y cuando yo pasé yo dije, ¿cómo ha cambiado en 3 años esta calle? ¿Cómo ha cambiado en 3 años? Ahora póngase a pensar, 70 años. 70 años. ¿Cómo estará el camino? 70 años, lleno de piedras, de obstáculos, de desierto. Mire que dice desierto, voz que clama en el desierto. ¿Sabe cómo se lo va a limpiar? No es que agarre una pala o una volqueta se lleve. Así no lo va a limpiar. Voz que clama en el desierto. Claro, eso es un pasaje mesiánico. Está hablando también de Juan el Bautista.
de aquel que clamó en el desierto, anunciando el camino para que llegase Jesucristo. Pero como estamos hablando de Isaías capítulo 40, también se halla cuando el pueblo de Israel volvió a su ciudad. Y me habla de que la única forma de alistar el camino es con la voz. Malaquías capítulo 3 versículo 1 dice: yo enviaré mi mensajero. También dice lo mismo: preparar el camino, pero yo enviaré mi mensajero. El mensajero que carga, iglesia, un mensaje. El mensaje son palabras, es decir, la única forma de limpiar el camino va a ser tu vocabulario, va a ser las palabras que Dios ponga en mí y en ti. Si tú quieres llegar hacia ese lugar, si tú quieres llegar al destino de Dios, debes comenzar a hablar la palabra, porque la palabra de Dios será la encargada de limpiar los caminos. Y debemos que aprender a usar bien la palabra. Mira que un día cuando Moisés iba hacia la tierra prometida, frente a él que había un mar. Un mar. Y el pueblo de Israel no sabía qué hacer. Atrás de ellos estaban los egipcios. Y no venían a darle una galleta, venían a matarles. Y Moisés, afanado, fue a orar. Le dijo: Señor, ¿qué hago? Y el Señor, ¿qué le dijo? Usa tu vara, usa tu bendita vara. La vara, ¿qué representa? Autoridad. Es decir, es tiempo para levantarnos como iglesia en autoridad, como sacerdote de nuestras casas, como príncipe de nuestras casas, y comenzar a usar la autoridad que Dios nos ha dado como cabeza y comenzar a abrir esa brecha, comenzar a abrir ese camino para que el pueblo pueda pasar al otro lado. ¿Quién lo va a abrir? Usted en Dios. ¿Y por qué usted? Porque usted está aquí. Si estuvieran tus hijos, ellos fueran los encargados, pero hoy usted está acá. Y no es casualidad. Dios te ha escogido para escogerte, para levantarte y para que tú abras un destino para que tu familia pueda pasar allí. Versículo 4: todo valle sea alzado y bájase todo monte, y collado y lo torcido se enderece, y lo áspero se añade. La cuarta característica para retornar al camino es transformación. Dios te va a escoger porque tú vas a transformar tu casa. Otra vez yo digo esto: tú vas a transformar tu casa. Mire, ese versículo bíblico hay varias características que usted debe hacer. Dice que los valles se deben llenar. Da a entender que hay vacíos, ¿cierto? Hoy en día hay vacíos en tu casa que tú vas a llenar. Tú vas a llenar esos vacíos, porque dice que los valles se llenen. Hay muchos corazones que ahora están en vacíos en tus hijos, en tu esposo, en tu familia. Hay muchos vacíos y Dios te va a escoger para que tú allanes, para que tú llenes esos vacíos de parte de Dios. Y mire lo que dice: los montes que se rebajen. Da a entender que también en tu familia hay mucha altivez, y Dios te va a usar para que sea quitando toda altivez, toda arrogancia, porque el monte representa algo alto. Y Dios va a usar tu vida como instrumento para comenzar a taladrar, para comenzar a quitar todo orgullo, toda altivez, y para que el corazón esté preparado, humilde, a recibir el mensaje de Dios. ¿Estás preparado? ¿Has tratado alguna vez con alguien altivo? ¿Has tratado alguna vez con alguien arrogante? ¿Has tratado alguna vez con alguien orgulloso, soberbio? No es fácil tratar con ellos. No es fácil, pero Dios te dará estrategias, porque Dios te quiere usar para que seas quitando todo monte. Recuerde que no son ellos, es lo que está detrás de ellos. Amén. Y dice que lo torcido sea enderezado. Lo torcido sea ¿qué, iglesia? Un día compartía con un discípulo y me decía: Anderson,
¿cómo es el camino hacia Dios? Y yo le dije, si usted me lo pregunta, yo creo que el camino hacia Dios es un camino derecho, donde no hay atajos, donde no hay desvíos, es todo derecho, donde hay señales, claro, en el camino. Y me dijo, ¿usted por qué cree que es derecho, Anderson? Porque la Biblia me enseña que si el pueblo fuera sido obediente, fuera llegado rápido a la bendición. Pero el pueblo, por la desobediencia, comenzó a dar ¿qué? Círculos. Da a entender que la desobediencia nos saca del destino, nos saca del propósito de Dios y comenzamos a dar círculos. La tierra prometida estaba cerca. Los espías fueron y volvieron y trajeron. ¿Y por qué el pueblo no entraba? Por la desobediencia, mis hermanos. Y lo torcido sea derecho. Yo le quiero decir que en Dios no hay atajos, que en Dios no hay cruces a la izquierda ni cruces a la derecha, que es un solo camino y que usted fue llamado a transitar por él. Amén. Y el domingo voy a hablar de él porque el camino es angosto, que esa es la otra parte, que el domingo con el favor de Dios voy a hablar acerca de eso. Y lo áspero se suavice. ¿Qué es algo áspero? Rústico. Yo creo que van a volver la suavidad en la familia. Yo creo que van a volver las palabras amables. Qué lindo es llegar a un lugar donde se diga, por favor, muchas gracias, la comida le quedó muy rica, ¿en qué te puedo colaborar? ¿En qué te puedo servir? Aquí estoy para ayudarte, cuenta conmigo. Hola mi amor, buenos días mi vida. Yo creo que falta que Dios traiga un tiempo de suavidad. Y lo que se escucha son malas palabras, y lo que se escucha es otra vez yo. Y la familia se vuelve tan rústica, que en ser así no hay ni siquiera confianza los unos a los otros. Y Dios quiere traer tiempo de suavidad, iglesia. Palabras dulces, palabras suaves, de padres a hijos, de hijos a padres, de esposos a esposos, de vecinos. ¿Qué más vecinos? Ahí le barré el frente. Los que se ríen es porque le echan el mugre, Bueno, continuemos, iglesia. Y ya por último, yo voy a cerrar, iglesia. Vamos al versículo 5. Y dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y se manifestará la gloria de Jehová. Yo quiero que se ponga sobre sus pies, iglesia, por favor. Y la quinta característica de retornar, volver, es que Dios se va a manifestar. Pero Dios no se va a manifestar si tú primero no preparas el camino, si tú primero no transformas los ambientes, si tú primero no entiendes los tiempos, si tú primero no vives en gozo. Mire que para ver la gloria de Dios hay un orden, según Isaías capítulo 40. Hay gente que quiere ver la gloria de Dios y es amargada. Dice que el gozo de nuestro Señor es nuestra fortaleza. ¿Sí? Nosotros no somos cristianos amargados ni aburridos. Tenemos el gozo de nuestro Señor, que es nuestra fortaleza. El apóstol Pablo nos enseña en Romanos capítulo 8, verso 34 hasta verso 39, que podemos estar angustiados, pero tenemos esperanza en Él, que podemos estar afligidos, que podemos estar desesperados, que podemos pasar peligros, muerte, pestilencia, enfermedad, pero que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Una persona que tenga gozo es una
persona que tiene al Espíritu Santo de Dios. Gozo. Porque el gozo lo da el Espíritu, es un fruto del Espíritu Santo de Dios. Más que una alegría, porque la alegría es momentánea y superficial. El gozo es algo interno. Hay que entender los tiempos, iglesia, también. A mí me llama mucho la atención el fútbol, me encanta el fútbol. Porque el fútbol, usted antes de hacer el gol, usted debe estar bien posicionado. Porque si usted mueve un pie antes que el balón lo envíen en una línea de defensores, usted cae en fuera de lugar. Lo que ven fútbol, me entienden. ¿Qué quiero decir? Que si usted está en fuera de lugar, a pesar que haga el gol, no le valen. Porque usted debe estar en ritmo, debe saber los movimientos y debe saber sincronizar. ¿Y sabe cuál es el problema de nosotros, iglesia? Que no sabemos sincronizar los tiempos de Dios. Y es por eso que fundimos los carros. Agarramos una moto o un carro y le metemos dos tracas, suben esa caja. No sabemos meter, no sabemos sincronizar los tiempos. Cuando debemos que parar, avanzamos. Cuando debemos que avanzar, paramos. Debemos que aprender a sincronizar los tiempos en Dios, iglesia. Debemos que transformar lo que Dios nos ha dado y debemos que ver la manifestación de la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Primera de Samuel capítulo 3 verso 21, no lo busquen, lo hemos hablado en muchos servicios. Habla de Samuel. Y Samuel era un chico, era un niño. Y Samuel lo único que quería era habitar en su presencia. Eso es lo único que quería Samuel. ¿Usted sabe dónde vivía Samuel? Vivía en el templo. ¿Dónde dormía? Ahí al lado del arca, casi. Bueno, adentro no, ahí al lado. Y un día él escuchó la voz de Dios. Y Dios le mostró, y Dios le habló, y Dios le dijo todas las cosas que iba a hacer. Y dice la palabra de Dios que al otro día Samuel abrió las puertas del templo y que Jehová se volvió a manifestar. Da a entender que Dios estaba como encerrado. Hoy Dios se quiere manifestar, pero necesita a alguien que tenga las puertas abiertas. Tiene las puertas abiertas, iglesia. Y dice que Dios se volvió a manifestar en Silo, porque llevaba mucho tiempo que no lo hacía. Hoy Dios se quiere volver a manifestar en tu casa. Hoy Dios se quiere volver a aparecer en tu vida. Hoy Dios quiere volverse a aparecer a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Pero Él necesita a alguien que abra las puertas. Él necesita a alguien que abra las puertas de tu casa. Él necesita a alguien que abra las puertas de la nación. Él necesita a alguien que abra las puertas de los barrios. Y ese es usted. Ese soy yo. Para que Dios vuelva a manifestar su presencia y su gloria. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor. Gracias por este hermoso tiempo. Tiempo, Señor, donde tú quieres que volvamos. Volvamos, Señor, al camino. Volvamos, Señor, a las sendas antiguas. Ese camino, Señor, que a través del tiempo de pronto se ha borrado. De pronto hay escombros, de pronto hay piedras. Y hoy, Señor, nosotros fuimos llamados a quitarlas. Hoy, Señor, quitamos el enojo, quitamos la ira, quitamos la falta de perdón, quitamos la amargura, quitamos la soberbia, quitamos la incredulidad, para que la generación pase a la tierra que tú nos has entregado, Señor. Hoy, Señor, queremos limpiar el camino, queremos limpiar las sendas. Tú nos quieres usar, Señor. Somos los encargados y lo vamos a hacer por la palabra del testimonio. Lo vamos a hacer como mensajeros. Tú vas a usar nuestra boca para limpiar todo aquello, Señor, que está sucio. Para traer perdón, Señor, sobre aquellos corazones que se sienten condenados. Para traer arrepentimiento sobre aquellos que han dado la espalda a ti, Señor. Tú quieres usar nuestras vidas. Tú
Tú quieres usar, Señor, y hoy despierta los espíritus, así como despertaste el espíritu de Zorobabel, así como despertaste el espíritu, Señor, de Esdras, así como despertaste el espíritu de Nehemías. Despierta los espíritus de esta generación para que nosotros entendamos el lugar, la posición que nos has dado como reyes y podamos limpiar el camino para nuestra familia, para nuestra casa. Nuestra familia no conocerá a Dios, nuestra familia no verá a Dios, porque nosotros fuimos primero los llamados a limpiar el camino. Y si nosotros no lo hacemos, ¿cómo ellos van a llegar a los pies de Jesús? Si nosotros por causa del testimonio no lo hacemos, ¿cómo ellos confiarán en el mensaje que nosotros predicamos? Es por eso que la única forma de limpiar el camino es a través del testimonio en nuestras palabras. Ayúdanos, Señor, porque somos responsables de lo que hablamos. Y hablamos tus palabras, Señor, que son vida y vida en abundancia, Señor. Hoy, Señor, marcamos nuevamente ese camino, preparamos las sendas para que pase esa generación. Usa nuestras vidas como sus instrumentos. Úsanos, Señor. Eres el único que lo puedes hacer. No queremos acostumbrarnos. De pronto muchos no salieron de Babilonia porque allí se casaron, allí se acostumbraron a esa vida, pero muchos otros sí salieron. Y hoy, Señor, nosotros salimos de todo aquello que la corriente de este siglo nos ha venido arrastrando y obedeceremos al Padre de todos los espíritus, al Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús.